Listos. Ok, bueno. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Rogelio Monroy y tengo el honor de ser el moderador de este webinar organizado por nuestro socio empresarial, Geomembranas y Geosintéticos, en colaboración con Amitos, que lleva por nombre Impermeabilización de Obras Subterráneas con Geomembrana de PVCP, tipos de sistemas y normativas. Este será presentado por el especialista en sistemas de impermeabilización subterránea, el ingeniero Ángel Díaz Núñez, quien es ingeniero químico y de sistemas, graduado del Tecnológico de Monterrey, quien cuenta con un máster en ingeniería química de la McGill University de Canadá y un MBA en negocios internacionales del Tecnológico de Monterrey. Con más de 30 años de experiencia en soluciones de ingeniería con materiales geosintéticos, en 2004 fundó Geomembranas y Geosintéticos, GIG, empresa líder en México en soluciones con geosintéticos y equipos de fusión en tuberías termoplásticas. Como parte del equipo de GIG, participó en el primer proyecto de impermeabilización de túneles en México, realizado en el túnel de Huachinango, Puebla, en 2009. Desde entonces ha dirigido más de 50 proyectos de impermeabilización de túneles carreteros y ferroviarios en el país. Actualmente GIG cuenta con filiales en Estados Unidos, Costa Rica y España. El enfoque del contenido de esta presentación se centrará en los siguientes puntos. En primer lugar, impermeabilización en general y para obras subterráneas. A continuación, se hablará sobre el sistema Dolenco, el cual será presentado por el invitado especial, el doctor Joseph Hecht Méndez, gerente de desarrollo de negocios LATAM, Dolenco, quien es un profesional con 19 años de experiencia en geociencias, 11 años en el sector de túneles y obras subterráneas y 8 años en ventas técnicas, brindando soporte especializado en soluciones de alto valor. A continuación, se hablará sobre el sistema lámina vista, lámina sintética para túneles y túnel falso, sistema Anchor y la norma UNE 104424 que nos habla sobre materiales impermeabilizantes. Antes de iniciar este interesante webinar, queremos reconocer y agradecer a la empresa Geomembranas y Geosintéticos su colaboración en Amitos como socio empresarial. No olviden también que durante la presentación podrán escribir sus dudas o comentarios en el módulo de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de su pantalla. Y al finalizar, leeremos y responderemos las preguntas enviadas. Agradecemos a todos los participantes quienes confían en la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, AMITOS, y que nos acompañan en este importante evento. Bienvenidos y sin más, pues dejo a nuestros presentadores iniciar con este webinar. Adelante, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? Si se escucha bien, adelante. Bueno, pues quisiera presentarles brevemente la empresa de Geomembranas y Geosintéticos. Nosotros ya tenemos 20 años en mercado y como bien indicaban allá por los años de 2009, 2010, tuvimos la oportunidad de hacer la primera impermeabilización de un túnel carretero en México, que pues, es el túnel Huachinango en la carretera México-Tuxpan, que ustedes pueden ver que está por ahí funcionando. Como empresa tenemos organizado el negocio en 6 unidades de negocios. La parte de la que ustedes están viendo en este momento que vamos a hablar son los proyectos de impermeabilización, pero para que tengan un poquito más de idea de todo lo que hacemos, tenemos otras unidades de negocios, una que se especializa en la atención y venta a clientes, otra que se especializa en proyectos de geosintéticos, donde hablamos de refuerzos de terracerías, proyectos de control de erosión, etcétera, agua y medio ambiente, una unidad de termofusión de tuberías termoplásticas y aparte tenemos nuestra área de instalación especializada en construcción y servicios relacionados fundamentalmente con la instalación de geosintéticos. ¿Sí? Los sectores que atendemos como empresa pues son varios: agricultura, agua, arquitectura, basura, carreteras, edificaciones, ingenierías, energías renovables, estructuras marinas, aplicaciones de la industria, aplicaciones mineras, muros y taludes, aeropuertos y puertos marinos, vías férreas, ¿no? Hacemos aplicaciones, bueno, aquí tiene una
pequeña muestra de todas las aplicaciones donde usando geosintéticos resolvemos problemas de ingeniería civil o ingeniería ambiental o ingeniería marítima, según se vaya tratando. El caso de los túneles, pues es un nicho que tenemos, como les decimos, 2009, ya trabajando. Tenemos, pues, gracias a Dios, una trayectoria muy exitosa en ese sector. Muchas gracias a la gente de Amitus, que también con los que trabajamos muy estrechamente y colaboramos muy estrechamente. Tenemos ya a la fecha más de 55 túneles impermeabilizados, túneles carreteros, túneles ferroviarios. Tenemos también pues, más de 60 kilómetros de túneles. Si sumamos todos los metros que hemos instalado, son aproximadamente una superficie que equivale a 900,000 metros cuadrados de sistemas instalados en México. Y próximamente estamos por salir afuera de México a hacer este tipo de trabajos, porque bueno, pues, las compañías con las que hemos trabajado, muchas compañías internacionales, confían en nosotros y somos su socio de negocios para esta aplicación. Bueno, ya de mi persona, pues ya mencionó muchas cosas y bueno, les agradezco mucho la atención. Bueno, este es el programa que también ya se mencionó. Un poquito del orden cambia porque hemos movido al sistema de Dolenco al final para cerrar la presentación con la presencia de los especialistas de esa firma. Entonces vamos a empezar de una vez y vamos a hablar de las generalidades de por qué se tiene que impermeabilizar un túnel, por qué la necesidad de esta capa dentro de todo el proyecto que es un túnel carretero, un túnel ferroviario. Pues cuando hacemos una excavación, el principal elemento que nos encontramos y que tenemos que defendernos es el agua. Al excavar le estamos dando vía libre al agua que estaba atrapada por encima de lo que es el túnel y al encontrarse áreas de oportunidad, el agua es muy inteligente y siempre busca cómo salir. Entonces, esto representa en el corto, mediano y largo plazo unas amenazas importantes al revestimiento de concreto. En una de los videos que va a presentar la gente de Olenco van a ver un túnel donde el agua cae como si fuera una cascada. Y esos problemas son, aparte de largo plazo, es un problema para poder construir porque nuestros aparatos son eléctricos y con una lámina de agua cayendo, pues es imposible trabajar, necesitamos resolverlo. Entonces, en primer lugar, se necesita impresionar un túnel porque es una amenaza al revestimiento definitivo de concreto. Y porque el agua va a causar eflorescencias y concreciones que al final de cuentas no solamente son en temas estéticos, sino que nos están indicando un deterioro del concreto y afectando su vida útil. ¿Sí? La impermeabilización bien colocada nos va a asegurar una protección del revestimiento definitivo. ¿Sí? También, si hay salidas de agua sobre la calzada donde están circulando los autos y muchas veces a altas velocidades, se pueden presentar accidentes porque el auto pierde el control al pasar por un charco, o si estamos en zonas de montaña, zonas altas, esa agua se puede llegar a congelar y causar una capa de hielo que pues, también es fuerte de potencial de accidentes. Entonces, el evitar que esa agua caiga sobre la calzada es importante. Y bueno, también desde el punto de vista de mantenimiento de los túneles que no son impermeabilizados van a requerir durante su vida útil mayores intervenciones del mantenimiento para conservar esa vía en buen estado. Entonces son esas razones más importantes que nosotros consideramos mencionar para explicar por qué hay que poner impermeabilización en los túneles. Un túnel que no se impermeabiliza, pues tiene que tener una gran certeza de que no va a haber problemas de agua ni en corto ni en mediano plazo, y eso pues es muy difícil de asegurar. Y en la Ciudad de México, los que conozcan la supervía, pues han visto que es un túnel que no está impermeabilizado y que en muchas partes presenta goteras, que pues, más allá de que cae una gota encima del parabrisas, puede llegar a presentar problemas más importantes. Bueno, requisitos que tiene que tener el sistema. El sistema de impermeabilización se va a enfrentar a unas condiciones sumamente adversas, muy demandantes, que tenemos que tener en cuenta para diseñar el sistema y escoger los materiales como vamos a trabajar y el sistema de colocación de cómo lo vamos a instalar. Entonces, se buscan elementos que van a proteger y envolver la superficie de una manera duradera. Y esos materiales tienen que ser suficientemente capaces, tener las prestaciones mecánicas, químicas, hidráulicas, para poderse adaptar a una caverna que no es regular, que tiene muchas irregularidades y que va a tener que deformarse y puentear estas irregularidades de una manera eficiente, de una manera que por el punto de vista de costo sea eficiente, pero que por el otro punto de vista de eficiencia de construcción no se rompan cuando los procesos posteriores a la impresión ocurren.
Entonces, cuando viene el concreto, que viene en la cimbra y se va a bombear, pues el material tiene que ser capaz de someterse a unas solicitaciones mecánicas importantes sin presentar daños. Bueno, otra cosa, van a estar enterrados durante toda la vida. O sea, es un sistema que una vez que se instala, tiene que estar ahí dentro, pues 20, 30, 50 años y tiene que resistir el ataque químico de las aguas que pueden tener sustancias que ataquen al material plástico. No se tienen que pudrir, tienen que resistir ataques biológicos, hongos, bacterias que con la humedad se desarrollan. Y bueno, también en el caso durante la instalación tienen que resistir a accidentes como puede ser una chispa de todos los equipos de gasolina o equipos eléctricos que pudieran causar un incendio. Entonces, no cualquier material cumple con lo necesario para poder ser utilizado en un túnel. Se necesitan productos de altas prestaciones y de alta calidad. ¿Sí? Buscar disminuir las propiedades del material pensando en ahorros, pues muchas veces resulta contraproducente, porque como les digo, el agua es muy inteligente y si encuentra algún lugar por donde colarse, se va a colar, se va a hacer, como decimos, el agua es tan inteligente que se hace tan delgada como sea necesario para presentarse. Bueno, finalmente, pues todos los movimientos que van a existir durante la vida útil del túnel, sismos, asentamientos, efectos de temperatura, ciclos de congelamiento, días fríos, días calientes, vientos, todo eso se pueden llegar a ser temas que tenemos que considerarlos para la definición de los materiales que vamos a utilizar. ¿De dónde nos basamos nosotros para definir qué materiales deben de usarse y qué características tienen que cumplir? Pues nosotros hemos adoptado la normativa española, la norma UNE 104-424, última revisión es del año 2015, donde nos hablan de qué tipo de propiedades tiene que tener cada material de los utilizados. Cuando hablamos de normativas, tomen en cuenta ustedes que una normativa se genera mediante una reunión de expertos, expertos fabricantes, expertos instaladores, expertos diseñadores, y a lo que llegamos son a los compromisos mínimos que deben de cumplir los materiales. Nunca se habla de máximos, porque para darle gusto a todo mundo, si hay un fabricante que puede fabricar un producto que tiene propiedades de 10 y un fabricante que tiene propiedades de 100, pues esa discrepancia se tiene que resolver en el comité que desarrolla la norma. Entonces, siempre tomen en cuenta ustedes que lo que están ustedes viendo como valores en estas presentaciones son los valores mínimos que la industria acepta para hacer esto. Si un túnel tiene solicitaciones más allá de lo que es un túnel convencional carretero, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que hiciéramos en México túneles para trenes de alta velocidad, pues tendríamos que pensar que esos mínimos quizás no son lo suficientemente buenos y tenemos que ir a exigencias mayores en los materiales. Pero digamos que la industria considera que para un túnel carretero esto es lo aceptable. Entonces, bueno, vamos a hablar de las exigencias de los materiales, que son láminas prefabricadas de PVC, policloruro de vinilo plastificado. Abarcamos sus solicitaciones mecánicas, los ensayos. La norma es muy completa en cuanto a esto. Está pensada en túneles carreteros y ferroviarios construidos con el método austriaco, el nuevo método austriaco. Y fundamentalmente estamos hablando de tres materiales, el geotextil, la geomembrana y después toda una serie de accesorios que se utilizan para la excavación, para la instalación de estos dos materiales en la caverna, que van después de la regularización de la excavación y antes del anillo de revestimiento definitivo. ¿Okay? Más o menos en este esquema que está extraído de la norma UNE, como les mencionaba, vemos dónde va colocada la geomembrana, ¿sí? Primero viene la regularización de la excavación, el geotextil con los elementos de sujeción especiales para después recibir a la membrana y después el revestimiento definitivo que puede llevar, si es necesario, una armadura de refuerzo. ¿Correcto? Aquí en la foto vemos ya el sistema colocado, la capa negra es el geotextil, la capa amarilla es la membrana que se utiliza en México, ya están colocados los lienzos para posteriormente ser soldados entre sí y crear la piel uniforme y continua que cubre toda la superficie del túnel de un hastial al otro, de un tubo de drenaje en el piso al otro tubo de drenaje. ¿Ok? Entonces, pensemos en el primer material que utilizamos, es el geotextil. La norma recomienda que usemos no tejidos de 100% de polipropileno unidos mecánicamente por punzonado.
No recomienda y lo prohíbe inclusive el uso de otras fibras que no sean resistentes a la alcalinidad. El concreto por sí es bastante alcalino y las aguas de escurrimiento de la caverna pueden ser alcalinas también. Entonces, para proteger ese efecto que se llama la hidrólisis del poliéster, se utiliza, se recomienda y se exige que sea polipropileno, porque químicamente sí es capaz de resistir ese efecto de alcalinidad. Los poliésteres reciclados de botella, que son los más baratos que existen en el mercado, como geotextiles, no tienen esa capacidad de resistir la alcalinidad y se degradan muy rápidamente. Bueno, tenemos aquí un pequeño evento, no sé si vamos bien. La norma nos establece un cuadro de lo que debería de cumplir el geotextil. Aquí les indicamos con el sombreado color ámbar las características del geotextil que se utiliza aquí en México, que es para un caso, el caso más crítico de los que presenta la tabla de geotextiles, porque bueno, si fuera cielo abierto seríamos un poquito menos exigentes. Pero ¿qué le pedimos al geotextil? Le pedimos una resistencia de atracción de 18, estamos hablando en unidades de kilonewtons por metro, que tenga una alargación de no más del 45%, y la propiedad quizás más exigente que ponemos es la, la de la resistencia al funcionamiento estático, el CBR, que está en kilonewtons. Estamos hablando de más de 3.000. Estamos refiriéndonos a más de 3.000 kilonewtons de resistencia al perforamiento, porque el geotextil va a cumplir dos funciones. Proteger a la membrana de perforaciones de las irregularidades que tenga el soporte, y también cuando se bombea el concreto de revestimiento definitivo, la membrana va a quedar comprimida contra la pared de la excavación, entonces el geotextil tiene que protegerla para que esa membrana no sea perforada, porque una vez perforada, pues ya no sirve, ya perdió su funcionalidad. La última propiedad importante de lo que aparece aquí es la capacidad de flujo. El geotextil va a funcionar como el sistema de conducción del agua que escurre de la caverna, que la membrana de impermeabilización presenta la barrera y el geotextil es el medio a través del cual fluye el agua hacia los drenajes del túnel. Entonces, es importante que ese geotextil tenga una muy buena capacidad de flujo a pesar de estar sometido a una presión mecánica. ¿Sí? Y bueno, y como decimos al final, la durabilidad tiene que ser resistente a la alta alcalinidad. Por eso la recomendación de polipropileno. ¿Okay? Siguiente. Bueno, el siguiente material de la impermeabilización, el siguiente material y el más importante de todos, es la membrana de impermeabilización, la que funge como barrera al paso del agua. La norma nos habla de que utilicemos membranas homogéneas, es decir, que no tengan ningún refuerzo a fin de que sean capaces de estirarse libremente cuando se les solicite por el procedimiento del concreto y el encofrado, ¿sí? Y le piden que sean capaces de elongarse hasta 300% sin presentar ruptura. Entonces son láminas que son bastante finas dentro de lo que se maneja como mundo de impermeabilización con membranas de PVC. Las membranas de PVC normales, como para una cisterna o un lago artificial, tienen elongaciones del 200%, pero aquí le estamos pidiendo 300%. O sea, es una lámina que no permite una cantidad de productos adicionales a los que son realmente necesarios para que tenga esa ductibilidad, esa capacidad de elongarse libremente, ¿no? Los anchos del rollo, pues sí se recomienda que sea, mientras más ancho sea el rollo, mejor, porque menos soldaduras vamos a tener que realizar, porque si el rollo es de 1 metro, cada metro tendríamos que estar soldando lienzo con lienzo. Nos vamos a 2 metros, pues es mejor. Si tuviéramos rollos de 3 metros, sería mejor. Lo que pasa es que también ahí empieza a haber un elemento en contra, que es el peso del rollo. Un rollo de 2 metros de ancho, pues a lo mejor pesa sobre 90, 100 kilos. A ser manejado en la obra, pues ya es un tema importante para la gente que es el operador. Si nos vamos a rollos de 300 kilos, pues a lo mejor se convertirían en inmanejables por medios manuales, tendríamos que recurrir a medios mecánicos para poder hacer esto.
De hecho, la industria más o menos está siempre entre 2 metros, 2 metros 10, lo que se consigue comercialmente. Se pide también que el largo del rollo esté de acuerdo al desarrollo del túnel. Si tenemos un túnel que de extremo de tubo de drenaje a tubo de drenaje tiene 27 metros, pues buscaríamos tener túneles largos de rollo de más o menos esa longitud para no tener que tener uniones intermedias entre rollo y rollo que son difíciles de ejecutar y tampoco contribuyen mucho a que sean fáciles de comprobar y asegurar la calidad del trabajo. El material del PVC tiene esa gran ventaja de que es un material muy fácilmente soldable. Su ventana de soldadura en cuanto a presión y temperatura es muy amplia y se puede soldar fácilmente con equipos de aire caliente y también permite que puedan ser verificadas fácilmente por medios neumáticos. Como les decía, el material al ser tan flexible y al ser tan deformable se va a adaptar fácilmente al soporte irregular y va a evitar que se desplace antes de que llegue el revestimiento definitivo por el proceso de colocación. El proceso de colocación no va a afectar esa capacidad que tiene de desplazarse. El PVC pues, es resistente a las aguas agresivas, a las variaciones de temperatura y a la presión hidrostática. También es resistente al ataque de microorganismos. Los microorganismos no encuentran ningún valor de alimento que les pueda ser interesante para atacar al PVC. Y finalmente, una característica muy importante del PVC es que es autoextinguible. Autoextinguible se refiere a que si yo le pongo flama al PVC, el PVC empieza a arder, pero en cuanto esa flama se retira o la flama o se aleja, el PVC automáticamente se extingue. Se extingue porque el PVC, como su nombre lo dice, tiene un cloro, tiene una molécula de cloro emitida, que al meterse, al producir la flama y el humo, ese humo, como contiene cloro, hace que el dióxido de carbono y el oxígeno desaparezcan del sistema y no pueda propagarse la flama rápidamente. ¿Okay? Aquí tenemos las recomendaciones que vienen en la norma 1 10424, en cuanto a las membranas de PVC. En México utilizamos las membranas negro-amarillo, como se puede ver en el lado izquierdo de la lámina. Tenemos una membrana negra en la parte trasera con una capa de señalización de color amarillo, que la finalidad es que si hay alguna agresión en la cara expuesta al túnel, que es la cara amarilla, visualmente las personas que están a cargo del control de calidad o los mismos instaladores se den cuenta de que la lámina fue agredida por alguna razón, porque se ve la parte negra, ya no se ve la parte amarilla, y se pueda proceder a una reparación antes de que venga el encofrado y el revestimiento definitivo. La norma recomienda 2 milímetros de espesor. En México estamos usando 1.5, pero bueno, eso es una peculiaridad del mercado mexicano, pero la norma siempre habla de 2 milímetros. Y como les mencionaba, la parte importante es el alargamiento de la rotura. Se requiere que bajo un sistema de normas aceptadas, como la norma UNE 527-1 o la 527-3, nos reporten que longitudinalmente o transversalmente esa resistencia sometida a la tracción nos va a dar un alargamiento sin rotura de 300% o más. ¿Sí? La resistencia al desgarro también es importante, 40 kilonewtons por metro. La resistencia a la tracción, estamos hablando de 15 o 25 newtons por cada milímetro cuadrado. Y bueno, otros puntos importantes, el CBR, que estamos hablando de 2.2 kilonewtons, y lo que mencionábamos abajo, no se tienen que tener efectos con bajas temperaturas, que en México no es tan grave, difícilmente vamos a llegar en México a menos 20 grados centígrados, pero sí el comportamiento al fuego es importante. Necesitamos que cumplan por lo mínimo lo que es la clase E, que es lo que le decíamos al principio, que no propagan la flama, sino que son autoextinguibles. También resistencia a las raíces y resistencias a la oxidación. Okay. El tercer elemento que es importante que hablemos de él es las arandelas de fijación. Este elemento, que es una parte muy pequeña de todo el sistema, es una parte muy importante. ¿Sí? El sistema de fijación que estamos utilizando en los túneles es una invención bastante inteligente, bastante bien pensada, que evita que la membrana se perfore. Lo que menos queremos en cualquier impermeabilización es perforar el elemento impermeabilizante. Con este sistema de fijación que se ha diseñado en la norma UNE, nos permite fijar la membrana esperando que llegue el recubrimiento definitivo y sin tener que llegar a perforar la impermeabilización. Entonces, pues es una cosa bastante ingeniosa y funciona muy bien. Se utilizan discos de más o menos de 8 o 9 centímetros de diámetro, con una superficie de 50 a 60 centímetros cuadrados, y están hechas del mismo material del que está hecha la membrana.
para asegurar su compatibilidad, porque mediante una técnica de termofusión, o sea, a base de aire caliente, vamos a fijar la membrana a esos discos para sujetarla y permitir el proceso de instalación y soldadura de paño con paño a la espera de que llegue el recubrimiento definitivo y sin que se caiga o se desprenda de la bóveda. Esos elementos de fijación se colocan más o menos a una densidad de 2 unidades en promedio por metro cuadrado. Lógicamente, en las paredes verticales es menor, en la bóveda es mayor, y se utilizan tanto para fijar el geotextil o para fijar el geocompuesto de drenaje. En el caso que tengamos mucha agua y tengamos que recurrir al compuesto de drenaje, no lo mencionamos aquí como importante porque es caso por caso, ¿sí? Pero para sujetarlo a la excavación ya regularizada y permitir después el colgar los lienzos de membranas de una manera segura y permitir que avance el sistema. El, las arandelas de fijación son estos discos de PVC que ven ustedes aquí en esta figura. Tienen en la parte central una especie de cavidad que está pensada para recibir al tiro tipo Hilti que se utiliza para clavarlos a la impermeabilización, sin que la cabeza del tiro Hilti, y viene con una roldana, sobresalga y pueda causar un punto de que cuando venga el empuje del concreto pueda perforar la membrana. Entonces, el tiro Hilti queda escondido dentro de esa cavidad que tiene la arandela. ¿Sí? Aquí más o menos vemos del lado izquierdo cómo va el sistema, ¿no? Tenemos la excavación, tenemos la capa de regularización, tenemos nuestra arandela de sujeción, ya con el tiro Hilti dentro, como pueden ver, dentro de la cavidad que tiene, y por encima pasa la membrana, que como es del mismo material, puede ser soldada con aire caliente para colgarse de la bóveda, de la excavación del túnel, de las paredes y el techo de... Aquí lo pueden ver en diferentes casos. Aquí es un túnel rectangular, donde están colocadas ya en los extremos del geotextil, las cabezas grises de ese geotextil, y la parte negra son las arandelas, esperando a recibir la membrana, y aquí ya vemos también la membrana colgada, pero con un sistema que en algunos casos se está utilizando, que la norma lo prohíbe expresamente y que no es confiable. Lo que hacen es cortar tiras del mismo material de la membrana, pues para que sean compatibles y se puedan soldar con aire caliente, y colocarlas en forma longitudinal a lo largo del geotextil, para después sobre eso soldar la membrana. Esto está totalmente contraindicado, no está probado que funcione correctamente y incluso ha habido algunos casos en que estas membranas no quedan bien sujetas a la bóveda y se desprenden. Entonces, como le mencionamos aquí, tache, esto no se permite usar, la norma no lo autoriza, no lo recomienda. Y como les decía, pues son las recomendaciones mínimas, ¿no? O sea, si esto fuera aceptable para algunos instaladores, se haría. Aparte, si se fijan, la cantidad de bandas que hay que poner contra la cantidad de botones o banderas que hay que poner, es muchísimo más trabajo, ralentiza todo este asunto, el proceso de instalación, lo hace más lento y más complicado, porque hay que soldar tira por tira, tira por tira, y yo les aseguro que los instaladores no lo hacen. Entonces, harán 3 de cada 4 o 4 de cada 3, no sé. No es una práctica aconsejable. Lo aconsejable es usar las arandelas. Bueno, el soporte sobre el cual nos vamos a colocar, pues no cualquier soporte es aceptable. Después de la excavación, el túnel tiene muchas irregularidades. La norma nos marca pues 4 o 5 puntos que tenemos que cuidar para tener un soporte adecuado para recibir una impermeabilización. Entonces, las irregularidades, voy de A a B, C de aquí de este lado. Las pequeñas irregularidades que pueda tener el túnel, pues se deben de hacer para que tengan un radio aproximadamente de 20 centímetros para que la lámina no sufra y se pueda adaptar perfectamente a esa superficie. La superficie de terminación, estoy aquí en el punto B, ¿sí? Pues se pide que tenga más o menos una relación de 1 de 15 centímetros, que no haya oquedades mayores a 15 centímetros. En el caso de zonas muy irregulares, en el grado C, se pide que más o menos la relación de X, que es la profundidad de la irregularidad, contra el Y, que es el largo de la zona de irregularidades, que sea más o menos de una relación de 1 a 5, ¿sí? Y finalmente, si por alguna razón usamos bulones o algún otro tipo de elemento para para el sostenimiento de la excavación, se pide que se capen, que no existan ese exceso de la varilla
dentro de la excavación y que se ponga concreto lanzado para regularizarlo con el mismo R que pusimos en el punto A, que es más o menos de 20 centímetros. Eso es lo que pedimos como un soporte, digamos, es el caso ideal de un soporte correctamente preparado para recibir una impermeabilización como la que estamos comentando bajo la norma. Y, lógicamente, pues es una pelea entre el instalador de la impermeabilización y el que está haciendo la excavación. Estas superficies que ven ustedes aquí, estas figuras, pues no cumplen lo que estábamos comentando aquí, no están correctamente regularizados. Se tiene que buscar que esto sea lo menor posible. Estas subexcavaciones, por ejemplo, el lado derecho, en la parte de la bóveda, son sumamente complejas para el instalador porque no hay manera de llegar hasta allá arriba. Y si se deja la membrana colgando entre ese hueco tan grande, pues podía llegar a presentarse una bolsa de agua que tire las impregnaciones al suelo. Entonces, pues se tienen que tratar de poner pues, adaptaciones para aumentar la altura del andamio y poder llegar hasta arriba. Esos son más metros cuadrados, más tiempo de instalación, se ralentiza el proceso de encofrado porque el carro tiene que esperar a que el instalador resuelva esas situaciones, ¿no? Y acá pues también es cuestión de poner más concreto lanzado, que bueno, pues va en contra del costo del que excavó el túnel, pero bueno, lo ideal sería llegar a situaciones lo más cercano a esto para poder tener un proceso que sea sumamente rápido de instalación y que no ralentice el proceso de los trabajos posteriores a la impermeabilización. ¿Sí? No les quiero decir que esto no sea imposible, que sea imposible de resolver para el instalador. Tenemos montones de casos en que hemos tenido que enfrentar esta situación, pero sí les digo, pues eso cuesta más y se hace más lento el trabajo porque no podemos ir al mismo ritmo que vamos en una excavación bien regularizada. Bueno, finalmente, ¿cuál es el procedimiento de instalación? La impresión, primero, pues debe ser personal que sabe lo que está haciendo, tiene las herramientas y los carros de montaje adecuados para cada túnel, se coloca usando clavos Hilti que sujetan las arandelas del geotextil, después se colocan en forma transversal el geotextil a lo largo del eje del túnel. El geotextil se puede traslapar de dos maneras, se puede hacer rollo con rollo sin ningún otro aditamento más que los clavos de sujeción, y en ese caso exigimos 20 centímetros para que toda la superficie quede bien cubierta y no se mueva, o si podemos, con el mismo aire caliente de los aparatos con los que soldamos la membrana, usamos 10 centímetros para termofusionar rollo con rollo y que quede una piel continua con el geotextil. El geotextil abajo va a envolver el tubo de drenaje para que el agua que escurre a través del geotextil se meta dentro de la tubería y se pueda evacuar correctamente. Después vamos a hablar un poquito de eso. La geomembrana, pues lo mismo, vamos en sentido transversal, vamos soldándonos en las arandelas previamente colocadas del geotextil y nos dejaron colocadas acá una densidad de 2 metros por metro cuadrado. Después, los paños se sueldan entre sí, bueno, se hace una soldadura del paño con la arandela para que por lo menos de la superficie de la arandela 40 centímetros cuadrados queden bien soldados. No se colocan los contenciones, el rollo se deja con suficiente holgura para que cuando venga el encofrado, la membrana se deforme libremente sin tener que recurrir a sus propiedades mecánicas. Y antes de someterse a ese 300 por interrogación, sea la elongación natural de las arrugas o las holguras que dejamos nosotros como instaladores. Después, se hace una soldadura con máquina automática, con aire caliente y un canal central de comprobación para hacer las pruebas, y se garantiza que el traslape tenga al menos 8 centímetros, que es lo que las máquinas de termofusión modernas nos exigen, porque la máquina sujeta las dos láminas, la lámina de arriba y la lámina de abajo, hace la soldadura, que más o menos son 1,5 centímetros de cada lado de la cuña, dejando el canal central, y el resto es lo que el material que sujeta la máquina para poderse mover y desplazarse. Lo importante es pues tener las menores soldaduras posibles en la obra porque son reparaciones o porque son paños incompletos. La idea es que sea de un extremo a otro la soldadura de un paño con otro y así continuamente. Si tenemos que hacer soldaduras, uniones o reparaciones, ahí se recurre a máquinas manuales, ya no máquinas automáticas, y una tobera que suelde garantizado por lo menos 4 centímetros de la zona del traslape. ¿Sí? Este es el traslape que más o menos nos deja una máquina automática. Como pueden ver en la figura de la izquierda, hay dos zonas soldadas de 1,5 centímetros y una zona en el centro que no está soldada, que es la que va a someterse a la prueba neumática para asegurarnos que de un extremo a otro el material está bien soldado por la máquina automática. Y bueno, lógicamente tenemos un
sobrante de lámina, que es lo que la máquina agarra para poder desplazarse de uno de los paños. ¿Sí? Aquí vemos más o menos fotos del proceso. Tenemos la colocación del geotextil. Después, el geotextil ya nos dejó colocadas las arandelas de fijación. Colocamos los paños de PVC. Los paños de PVC después los soldamos entre sí con una máquina automática, como se puede ver en la figura 4, donde está un señor con su mano sosteniendo este equipo de soldadura automático, que es bastante ligero, para poder recorrer toda la longitud de extremo a extremo de la bóveda, soldando los paños entre sí. Ok, el control de calidad. Bueno, pues el control de calidad tiene que tomar en cuenta lo que es la calidad de los materiales. Ya nos debemos de referir a los que los fabricantes mandan como sus certificados de calidad para poder asegurarnos de que estamos recibiendo los materiales que cumplen lo establecido en la norma, que cumplen lo establecido en el proyecto por el diseñador y que vienen en buen estado. Después vamos a tener que ir teniendo una bitácora donde ubiquemos cada rollo de geomembrana con sus etiquetas del fabricante para poder tener una trazabilidad dentro del túnel de dónde quedó instalado dentro del eje del túnel cada rollo de geomembrana. Y finalmente, el paso más importante es las pruebas neumáticas que hacemos al 100% de las soldaduras. Y insisto, aquí es al 100% de las soldaduras. Se hace una comprobación del canal central, hay una normativa UNE que nos ayuda para hacer esto, pero básicamente lo que dice la normativa UNE es que tenemos que tener una presión de aproximadamente 2 bares que se mantenga estable por lo menos durante unos 10 a 15 minutos, lo que se apruebe con la supervisión del contratista, y revisar que esa presión durante ese tiempo no caiga. Si la presión cae, eso quiere decir que hay una zona que no está bien soldada y que tenemos que hacer una inspección visual y encontrar dónde está el tema para resolverlo. En las zonas donde no hay canal de comprobación y fueron soldadas con soldador manual, se acostumbra a usar unos punzones especiales con punta roma que se pasan haciendo fuerza en la soldadura para tratar de identificar si hay puntos débiles o con su insuficiente adherencia que nos indican que tenemos que reforzarlos porque tenemos dudas de la calidad de la soldadura. ¿Sí? Aquí tenemos un esquema que también viene de la norma, donde fijamos claramente más o menos lo que se hace. Se tapa un extremo de la soldadura, que es una soldadura continua a lo largo de toda la bóveda, y por otro lado usamos una bomba y un manómetro para registrar que pudimos levantar la presión y se pudo mantener la presión durante el tiempo especificado. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso real. Tenemos nuestro operador, el JH02, el turno 2, el 28 de febrero del 22, está haciendo una prueba. A las 18:42 levantó la presión, se registraron los 2 bares y está esperando que sean las 18:57 en su cronómetro para registrar si esa presión fue de 2 bares, se mantuvo, bajó, cómo quedó. Se van haciendo estas anotaciones y después el supervisor de calidad de la obra pues va aprobando esas soldaduras para que ya pueda seguir el procedimiento de encofrado detrás de nosotros. Ok. Eso es con respecto a la impermeabilización de carreteras y la norma UNE. Vamos a hablar de otro sistema que se llama el sistema lámina vista. El sistema de lámina vista no tiene que ver tanto con el anterior, es más bien como un sistema que se diseñó para cuando ya tenemos un túnel existente que está goteando o cuando no tenemos el espacio suficiente para poder hacer un sistema con un encofrado definitivo que ocupa 20 o 25 centímetros entre la capa de regularización, la membrana y el encofrado. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos un túnel existente que está goteando, ¿qué hacemos? O cuando tenemos un túnel ferroviario viejo que lo tenemos que impermeabilizar, pues no podemos meterle más espacio porque las locomotoras modernas son más grandes que las que había anteriormente y realmente no hay espacio para que pase para poder poner una impermeabilización con todas las capas de un encofrado final. O también cuando no podemos utilizar una impermeabilización normal y vamos a usar un sistema de concreto proyectado, una capa delgada y queremos poner una capa adicional para que sea la vista del túnel, no la vista, que no quede la vista del concreto lanzado irregular, sino una vista un poquito más estética y con mejor luminosidad, porque la lámina que usamos es una lámina que en una de sus caras tiene una capa de aluminio que aumenta la reflexión de la luz y permite tener túneles mejor iluminados. El sistema consta de 3 elementos. Es una lámina, la lámina vista, que tiene 5.5 milímetros de espesor. Tiene 2 capas de rafia, una parte de atrás, una en la parte de delante que es aluminizada.
Después tenemos unos parches redondos del mismo material que nos van a servir para tapar todas las perforaciones que le hagamos a la membrana. Aquí sí, la lámina va a ser perforada por muchos lados y los elementos de sujeción que se diseñen o se escogen de acuerdo al soporte sobre el cual vamos a trabajar. Pues el procedimiento es más o menos el siguiente. Lo primero es fijar el lienzo, el primer lienzo de la lámina vista con un sistema de perforamos y metemos las fijaciones. Aquí en este caso, como pueden ver con el martillo, es un clavo expansivo que se está colocando a sujetar la membrana a la pared del túnel. Y después lo que sigue, una vez que se colocó el lienzo, lo que sigue es todas las perforaciones que hicimos aquí, porque cada perforación es un punto posible de escape del agua, ¿sí? Lo que queremos es evitar ese paso de agua. Se termofusiona el elemento de parcheo sobre la perforación para evitar el paso del agua. Se usa aire caliente, todos son materiales termoplásticos y cubrimos todas las perforaciones. Se van haciendo perforaciones, se van cubriendo todas las perforaciones que se hicieron a lo largo de toda la bóveda y se necesita un andamio y un soldador de aire caliente. Aquí no usamos máquinas automáticas ni canales de comprobación para poder garantizar este trabajo. ¿Sí? Aquí viene más o menos el paso 1. Como ven, la membrana se fija en ambas orillas, en ambos extremos, y también se fija en la parte central, con clavos de acuerdo con lo que sea determinado. Pueden ser tiros Hilti, pueden ser expansivos, pueden ser taquetes y tornillos, lo que se requiera. Lo que sí se exige es que después de cada perforación hay un trabajo de tapar la posible escape de vía de agua con una tapa hecha del mismo material que se coloca termofusionada. Una vez que ya se colocó el primer lienzo, pues lo que sigue es colocar el segundo. En este caso, el segundo, el extremo izquierdo pasa por encima del extremo derecho del primer lienzo y se termofusiona con aire caliente, tapando las perforaciones que hicimos con todos sus respectivos parches. Y seguimos haciendo el mismo procedimiento, se fija en la parte central del lienzo y se fija en el extremo derecho del lienzo a seguir avanzando. ¿Sí? Todas las perforaciones que hagamos, que son muchas, se tienen que sellar con la tapa que tenemos del mismo material o en termofusión. ¿Sí? En el caso de que el rollo que viene para hacer el... Aquí no se consiguen rollos de cualquier longitud, son de longitudes estándar. Entonces, muchas veces nos pasa que tenemos un rollo que cubre la parte derecha del túnel y otro de la parte izquierda, y tenemos que hacer una unión en la parte central. Entonces, la unión de la parte central es un traslape de rollo con rollo que tapa la fijación que se pone en la clave para sujetar la lámina que va por la parte inferior, y la lámina que va a pasar por la parte superior, en este caso, se suelda más allá de la línea donde está colocada la sujeción. Si tenemos en el túnel elementos de iluminación o de charolas para los cables eléctricos, de iluminación o de telecomunicaciones, etcétera, ese bulón que vamos a ver un poquito más adelante también tiene que tener un sello. Aquí es un sello un poquito más complicado que simplemente un traslape para evitar que esa sea una zona por la cual pueda jugarse el agua. La idea de la membrana, como tiene 5.5 milímetros y es como una espuma, parece como una espuma de polietileno, ignífuga, el agua la capta y la lleva rápidamente por gravedad hacia los puntos donde vamos a recolectarla. ¿Okay? Esa sería más o menos la vista final del avance de una colocación de una lámina vista en un túnel imaginemos que es un túnel carretero viejo que no tenía impermeabilización y que tenía problemas de humedad, de goteras. ¿Sí? Bueno. El remate final, ¿qué pasa? Este sistema se utiliza quizás, no, o sea, lo ideal sería poner una impresión completa de un extremo a otro del túnel, de la boca de entrada a la boca de salida, pero lo que se hace son reparaciones, más bien como reparaciones en zonas puntuales. Entonces lo que tenemos que poner es un sistema de remate final, porque si no ponemos nada, los coches o camiones entran a velocidades, no sé, de 80, 90 kilómetros por hora o 50 kilómetros por hora, dependiendo del caso, y esa succión que hacen podía llegar a arrancar la lámina de la pared. Entonces, el remate final que se coloca tiene que ser un remate muy bien pensado, muy bien diseñado, para evitar que ese efecto de succión del viento del vehículo pueda arrancar la membrana de la pared. Entonces, se utilizan perfiles metálicos de 1.5 milímetros de grosor al inicio y al final, y en algunas otras secciones, si la sección es muy larga, pues también a lo mejor una sección intermedia tenemos que poner para evitar que esa succión del viento
del vehículo nos pueda causar problemas con la impermeabilización. Porque la impermeabilización, como se llama, es lámina vista, es lo que queda expuesto al tránsito de los vehículos. Bueno, aquí tenemos un túnel de ferrocarril que se tuvo que impermeabilizar. Como ven, es un túnel bastante estrecho. Meter un sistema de lámina de PVC y un encofrado o un concreto lanzado, no hay espacio porque el túnel, el ferrocarril no permite esto. Entonces se colocó un sistema de lámina vista que funciona bien, capta el agua, evita las filtraciones en la vía y ocupa 5.5 milímetros del espacio que tiene disponible el gálibo del túnel, ¿no? Entonces, aquí lo pueden ver, se ven todas las fijaciones, cómo están tapadas, cómo están los traslaves de la lámina. Se podía ver, si tuviéramos una foto del otro lado, el remate del final para evitar la succión del tren al pasar. Si tienen preguntas sobre este sistema, y cuando en la sección de preguntas y respuestas los podemos atender con mucho gusto. El sistema Anchor. El sistema Anchor ya lo hemos visto implícitamente en varias de las presentaciones, porque no todos los túneles son tan perfectos que no necesiten meter, ¿cómo se llama? Sistemas adicionales para sujetar un refuerzo estructural del concreto con armaduras, o elementos de iluminación, o otro tipo de charolas, o el sistema de lámina vista también tiene que tener perforaciones, ¿sí? Y la perforación es una de las agresiones que tratamos de evitar al máximo en la improvisación. Entonces, el sistema Anchor lo que hace es permitirnos de una manera segura perforar la lámina para colocar bulones sobre el cual se van a anclar los elementos de sujeción y, en el caso de un concreto lanzado, tener una malla de electrosoldada para recibir el concreto lanzado o para poder colgar del bulón que queda cualquier elemento que se requiera de iluminación, charolas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, sin perder la seguridad de que tenemos un sistema estanco, un sistema impermeable. ¿Okay? Aquí tenemos una fotografía de un sistema donde está colocada la lámina, se ve la cara amarilla, sin embargo, como pueden ver ahí, está colocada una serie de armaduras que van en este caso, a recibir un concreto lanzado, que es el acabado definitivo que tiene este túnel, no tiene un revestimiento definitivo. ¿Sí? El sistema Anchor lo que hace es diseñar un sistema seguro para que los bulones de anclaje con los que vamos a perforar la membrana de impregnación en los puntos que sea necesario sean lo suficientemente seguros para que no pase el agua a través de ellos. Como ven, es una placa, es un espárrago de acero inoxidable con cuerda para después poder colocar lo que se quiera y una lámina de PVC del mismo material que estamos utilizando, o si fuera lámina vista, una lámina de lámina vista que se va a poder termofusionar contra la lámina de impermeabilización principal. El sistema en un extremo puede llevar un anclaje químico o un sistema de anclaje mecánico para que la perforación que se haga en la roca pueda ser suficientemente fuerte para sostener lo que viene, lo que requiere este bulón, este anclaje soportar. Y la membrana va entre dos membranas y dos roscas para crear un sello que la membrana quede como el empaque y quede como un sello. Y adicionalmente de esto usamos poliuretano y otros selladores para evitar el paso posible de agua, inclusive pensando que pudiera correr a través de la cuerda del espárrago. ¿Sí? Aquí pueden ver el sistema ya colocado. El sistema son los bulones de anclaje. Aquí tenemos las arañas, se llaman arañas, o les llamamos coloquialmente arañas, estas placas de acero con patas que nos permiten sujetar la armadura, y tenemos los espaciadores. Esos espaciadores se colocan sobre la rosca y nos indican el espesor de la capa de concreto lanzado visualmente, para que tengamos una idea de cuánto concreto tenemos que colocar sobre la armadura. El concreto sobre el PVC no se adhiere, o sea, no hay ninguna adherencia. Toda la adherencia va a ocurrir entre el fraguado rápido de concreto con sus aditivos y los elementos que estamos colocando aquí para la sujeción del armado y recibir el concreto lanzado, en este caso de este túnel. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño video donde ustedes pueden ver más o menos cómo ocurre el proceso. Aquí tenemos al operador, ya colocó su bulón de anclaje, ya está sujeto química o mecánicamente, ya lo apretó, la tuerca interior ya la apretó para que quede bien apretada la roldana contra esto, y ahora está soldando el disco de PVC en este caso, que es una superficie suficientemente grande para asegurarnos de que no pueda pasar el agua.
Después se coloca un sello de poliuretano para poder evitar cualquier paso de agua a través de la rosca del bulón. Y después otra vez una membrana, una roldana y una tuerca, la cual se aprieta para que quede totalmente bien sellada esa perforación que hicimos. Se va avanzando con el proceso, se van colocando las arañas y la sujeción de las armaduras con las arañas que les mencionábamos. Con alambre se hace la sujeción del armado a las patas de la araña y se colocan los espaciadores y los indicadores para la profundidad para que el que viene detrás a lanzar el concreto tenga información visual de qué tanto concreto tiene que ir proyectando. Ahí tenemos ya toda la bóveda del túnel, todo el desarrollo del túnel colocado, sus espaciadores, sus señaladores, listo para recibir el concreto. Y el concreto, bueno, pues el concreto se lanza habitualmente con robots y tienen una gran cantidad de aditivos químicos para que el concreto frague rápidamente y vaya creando esta como concha, porque no está adherida al PVC, es como una costra que está colocada encima. Se coloca en forma circular a partir del bulón, a partir del anclaje, en forma circular para ir cubriendo toda la superficie que está preparada para recibir este concreto lanzado. Espero que con este video quede pues, muy claro el caso de un túnel donde el acabado final es un concreto proyectado. Ok, bueno, una cosa importante, lo van a ver más adelante y es una de las mismas ideas que el sistema de Dolenco tiene mucho más desarrollado, pero nosotros queremos proponerles que se analice, que ya se está usando en muchos lados en Europa, el dejar de usar las tuberías de polietileno ranuradas o perforadas de 4 o de 6 pulgadas que utilizamos mucho en México y en su lugar utilizar un compuesto de drenaje. La foto de la izquierda es un compuesto de drenaje, es una estructura columnar, está perforada para que el agua pueda fluir de ambos lados y está ese núcleo de polietileno o PVC, polipropileno o incluso de poliestireno pueda resistir una compresión fuerte, como la que va a sufrir en un túnel, sin perder el área hidráulica que le permite al agua fluir libremente. Está forrado por geotextil por los 4 costados y es una solución muy competente y mucho más eficiente, tanto en rapidez como en costo, a la del tubo perforado de PVC de 4 pulgadas con un dren de grava, lo que sea tradicionalmente conocido como un dren francés. ¿Okay? Entonces, como les decía, es un núcleo columnar, está perforado, tiene geotextil en ambas caras, el geotextil evita el paso de los finos y permite mantener un área hidráulica abierta, siempre funcional y con una alta resistencia a la compresión. La ventaja también del sistema es que este sistema también está ampliamente probado. No se utiliza solamente en túneles, sino que se utiliza en muros mecánicamente estabilizados, en drenajes longitudinales de carreteras o pistas de aeropuerto, en zapatas de cimentación, en sótanos, etcétera. O sea, es un sistema ya muy probado. Y nuestra propuesta del día de hoy sería este dren que llamamos el dren HQ, porque es High Capacity, que se puede utilizar en la parte baja del dren para hacer el empate del agua que viene bajando a través del geotextil, captarla y meterla en la parte ancha del dren que viene en la parte inferior, que funciona como captación y aparte como medio como si fuera una tubería de drenaje, la conducción del agua hacia los puntos de evacuación del sistema. ¿Okay? Ventajas, pues no requerimos unas gravas gradadas ni libres de finos que no son caras y a veces son difíciles de conseguir. Su rapidez de instalación es mucho más rápido que colocar en el túnel un tubo donde tenemos que hacer como una especie de bolsa con la membrana, rellenar, meter la tubería, rellenarla manualmente con grava, clavar la membrana a la pared, etcétera, etcétera. Después hacer perforaciones para sacar las descargas hacia los colectores principales, etcétera. No tenemos que hacer un hueco dentro del hastial para colocar el túnel. Este túnel, este producto que estamos mencionando aquí, tiene 2.54 centímetros de espesor. Ese es el espesor del producto. Se requiere muchísimo menos espacio para su colocación. La gran capacidad del flujo es muy importante porque el agua se recibe por todos lados, entra al sistema no solamente por los hoyos del tubo, que el tubo perforado, sino por toda la superficie está dispuesta a recibir agua.
y el costo ya del dren instalado es sustancialmente menor que el sistema tradicional que se está usando. ¿Sí? Nosotros como compuesto de drenaje podemos garantizar que el dren va a funcionar muy bien porque tenemos una resistencia a la compresión de 9500 PSF, o sea, es altamente resistente a la compresión, y el caudal se puede medir con una CTM y poder calcular exactamente o garantizar un flujo de acuerdo a las condiciones del gradiente hidráulico que vamos a tener en el túnel. Son dos ACTMs que podemos tener disponibles para cualquier consulta que ustedes quieran y ver que pues, se puede tener una garantía de que el agua que va a captar no se va a obstruir por colmatación y va a funcionar mucho mejor y más eficiente que un túnel. Aquí tenemos un ejemplo numérico que, bueno, no me voy a meter mucho en esto para no abusar de su tiempo y darle tiempo al compañero de Dolenco, pero más o menos una tubería perforada de polietileno de 4 pulgadas, por cada pie de longitud tiene una pulgada cuadrada de área abierta por la cual puede entrar el agua. Eso equivale a un 8% de su superficie total. ¿Sí? En el caso de una tubería de 6 pulgadas es el 6%. O sea, realmente no tenemos, o sea, sí tenemos una gran superficie en el perímetro del tubo, tenemos el geotextil que cubre el tubo, pero la cantidad de agua que tenemos, la cantidad de área por la cual puede entrar el agua es muy pequeña. Y si ese espacio, por ejemplo, se colmata o se tapa por algo que venga bien en el agua, pues nos reduce muy fuertemente la capacidad. En cambio, en un tren prefabricado, en las mismas circunstancias, de 12 por 12 por uno que tiene más o menos el mismo área perimetral que un tubo de 4 pulgadas, tenemos un área de 312 pulgadas cuadradas de superficie y el 92.9% de esa área está abierta. Si le quitamos el área que está contra la pared y algunas áreas que puedan considerarse que no son útiles, pues el área combinada total son 179 pulgadas cuadradas. Es decir, que el 56.4% del área está disponible para entrar el agua. O sea, la cantidad es más más de 10 veces, ¿sí? Bueno, es 175 veces mayor que el área que tenemos para captar agua en una tubería perforada y los costos son sustancialmente parecidos o mejores, considerando ya el costo total de instalación. Porque la mano de obra que se requiere para hacer la instalación del túnel es muy lenta y las gravas no son baratas. Entonces, consideramos que es una solución competente y que podríamos analizarla. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me fui hasta acá? Perdón, se saltó ya me metí dentro del área de Dolenco. Bueno, pues eso es todo lo que teníamos preparado para la presentación. Eh, pues para mí es un gran honor poder presentar al sistema Dolenco y en este caso al doctor Joseph Hedge, que es el gerente de desarrollos de negocios de la TAM de Dolenco. Es un profesional con más de 19 años de experiencia en geofísica e hidrología. Tiene 11 años ya también trabajando en el sector de túneles y obras subterráneas y 8 años de ventas técnicas brindando soporte especializado a soluciones de alto valor, como es el caso de Dolenco, el sistema Dolenco. Y bueno, sin más por qué decirles, le cedo la palabra al doctor Joseph. Joseph, bienvenido. Hola, hola, Yesenia, ¿estás por aquí? No sé si me puedan apoyar en darle acceso al doctor Joseph, por favor. Me parece que está como participante, no como ponente. Hola, ahora Hola, sí creo Joseph. que me escuchan. Sí, perfecto. ¿Me escuchan, no? ¿Puedo compartir mi pantalla y mi video o ustedes muestran la presentación? Ah, ok, Ok, ¿proyectamos la presentación o quieres proyectarla? perfecto.
Hola, buenos días. Ok, ya Sí, te me ven. escuchamos bien. Ok, perfecto. Yo puedo compartir también ahora o ustedes manejan la presentación como lo deseen. Si quieres, lo intentamos. Si gustas Ok, compartir. perfecto. Ah, la comparto yo. Ok, dame un segundo. Ok, no tengo problemilla aquí. Perfecto, ya voy a compartir mi pantalla. En unos segundos, entonces creo que ya debería estar en sus Listo, pantallas. ya podemos ver tu pantalla. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Mis saludos desde Dinamarca. Gracias. Primero, bueno, quiero agradecer a la empresa GIG por esta oportunidad, por la confianza em, para hacer esta presentación del sistema Dolenco. También mi agradecimiento a Mitos. Muy interesante la charla hasta ahora del ingeniero Ángel Díaz, de verdad muy ilustrativa y la cantidad de sistemas, componentes que ha mostrado y el tema de la normativa muy interesante. El sistema Dolenco, bueno, nosotros estamos en un proceso de introducción en México con el apoyo de la empresa GIG. Yo voy a darles una vista general del sistema. Y bueno, estaré atento a las preguntas que tengan. Que ya me conocen, voy a saltar esta parte. Y bueno, efectivamente, como mencioné el ingeniero Díaz, ya el ingreso de agua en obras subterráneas es una situación muy difícil de predecir. Yo que soy geofísico en el área de predicción geológica para túneles, sí, es muy complicado predecir zonas donde hay presencia de agua. Y una vez tenemos este tipo de situaciones, como ven en el video, es la fuente más importante de daño. ¿Por qué? Pueden haber colapsos, puede haber flujo de detritos, daños a las instalaciones electromecánicas, considerando ya digamos, en la etapa final del túnel. Pero durante la etapa de excavación también representa, digamos, un inconveniente que ralentiza todo el proceso constructivo del túnel. ¿Ok? Por supuesto, también, bueno, cuando hablamos de retraso en los tiempos de producción, de construcción, de excavación del túnel, claro, estamos hablando también de un incremento de los costos. Y a largo plazo, si bien lo mencionó el ingeniero Díaz, un túnel está diseñado o debería estar diseñado para, digamos, 100 años de vida útil. Eh, la presencia de agua y esta presión que se viene acumulando puede conllevar a altos costos de mantenimiento y reacondicionamiento. Hay un aspecto muy interesante y es también el cambio climático, ¿no? Es algo que tenemos que considerar en zonas donde hasta hace poco no llovía, ahora llueve mucho, en zonas donde llueve mucho más, y bueno, viceversa, que ese sería el caso más beneficioso para túneles. ¿Quiénes somos nosotros? Dolenco Tunnel System existe, bueno, se basa en una experiencia de más de 25 años. El sistema Dolenco es un sistema relativamente joven, se introdujo en el mercado aquí en Europa hace 8 años, pero se basa en la experiencia de más de 25 años en el área de impermeabilizaciones. La idea es gestionar la presión de agua, ¿ok? Ya hablaremos de esto después, pero ¿cómo hacemos esto? La idea no es bloquear el agua, ¿ok? En este caso, lo que queremos es drenarla, ¿no? Es un elemento más del sistema de impermeabilización o de drenaje que se requiera en el túnel, ¿ok? Pero el mayor impacto, digamos, sería prevenir permanentemente la presión de agua que se va a ir acumulando con el tiempo. Lo que acabo de mencionar, el tema de cambio climático, es algo que tenemos que tener presente. Hay varios ejemplos sobre esto. No sé si conocen en Colombia, la hidroeléctrica Ituango sufrió ya de esta situación. El nombre del producto es Dolencotren. Como verán ahora, les voy a mostrar, es un módulos, individuales que vemos aquí en esta imagen. Son módulos de aproximadamente 1 metro cuadrado, y lo que hacemos es una red de canales de drenaje, medio tubo. Ustedes están viendo, digamos, la parte superior del sistema. Si lo vemos por debajo, son tubos, con canales de 14 milímetros de diámetro. Aquí vemos, bueno, es aproximadamente 1 metro cuadrado por cada módulo y tenemos 30 puntos de clavado en cada módulo.
¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la capacidad del sistema drena hasta 8 metros cúbicos de agua por metro lineal y hora. ¿Ok? Aquí vemos el sistema embebido, esto de manera ilustrativa, por supuesto, es entre 2 capas de shotcrete. La idea del producto, del sistema, es que estamos dando un elemento más que pueden considerar a la hora de hacer el diseño de todo el concepto de impermeabilización del túnel. ¿Ok? Recuerdo una de las primeras láminas que mostró el ingeniero Díaz, el sistema Dolenco vendría después de la capa de regularización, ¿ok? Antes de los otros elementos, ¿ok? De acuerdo, digamos, a las condiciones que se esperan de agua, presencia de agua, ¿ok? Es un elemento más que se puede considerar a la hora de hacer todo el concepto de impermeabilización del túnel. Una solución permanente, más de 120 años, los materiales son polietileno de alta densidad, ¿ok? Um, y como, bueno, es un elemento fundamental, el drenaje como tal, pues, por lo tanto, Dolenco pasa a ser un elemento fundamental del sistema de impermeabilización o drenaje a aplicarse. Es monolítico, la idea es crear una estructura monolítica, ¿ok? Ignífugo. Si hay altas temperaturas, como también lo explicó el ingeniero Díaz, en este caso el sistema a partir de cierta temperatura va a derretirse, pero en lo que se retira la flama, digamos, no va a continuar, no propaga la llama. Una característica muy importante es la rapidez de la instalación del sistema, que se las voy a mostrar luego. Si vemos aquí, este sería el principio, un ejemplo esquemático, esto solo de manera ilustrativa. Tenemos, esta sería la roca, ¿ok? El agua que viene en esta dirección, que ejerce cierta presión hidrostática sobre toda la superficie del túnel del lado de la roca. Tenemos el soporte del hormigón primario, la primera capa de shotcrete. Entonces, vendría entonces un sistema de drenaje, ¿ok? Como similar a la lámina que mostró el ingeniero Díaz. Viene el sistema de drenaje y ya vienen los otros, digamos, sistemas. En este ejemplo que estamos mostrando, solo se menciona una membrana pulverizada. Como estoy diciendo, Dolenco es un elemento más que estamos poniendo a la disposición de las empresas de ingeniería para considerar a la hora de hacer el diseño, siempre y cuando atiendan las normas respectivas de cada país. ¿Ok? Aquí vemos la membrana pulverizada y ya en esta simplificación, por supuesto, tenemos también entonces la capa de hormigón secundario, el shotcrete final, el túnel. La idea de esto, vamos a crear entonces una serie de canales, ¿ok? Como bien también lo mencionó, el agua es inteligente, el agua busca, digamos, en este caso, el camino de menor resistencia. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí es crear digamos, un sistema de fractura, digamos, como hidrogeólogo interconectada que va a facilitarle al agua el camino hacia dónde, por gravedad, hacia la parte inferior del túnel, donde debe ser colectada por un sistema de drenaje principal. Okay. Esa es la idea del sistema. Pueden imaginarse, tenemos módulos independientes de 1 metro cuadrado. Estos módulos tienen esta dimensión también por temas de transporte. Esto se ajusta muy bien a una europaleta a la hora de ser enviado. El sistema es producido 100% aquí en Dinamarca. El sistema de material producido con material reciclado y también es reciclable, por supuesto. Okay, tenemos cada módulo y estos módulos se van a interconectar o solapar entre ellos en unos puntos de solapamiento que los ven aquí, okay, horizontalmente y verticalmente. Okay, hay cierta flexibilidad, okay, aquí vemos en las especificaciones, tenemos cierta flexibilidad a la hora de superponer un módulo con el otro. Tenemos que considerar que no tenemos una superficie siempre perfectamente regularizada. Sin embargo, muy interesante el tema con la norma. Hablaré de esto, bueno, siempre es una pregunta, ¿cuál es el máximo? Y de acuerdo a la norma que mostró el ingeniero Díaz, nosotros estamos inclusive por debajo de los mínimos, pero de cualquier manera estamos en los mínimos de la norma. El sistema es muy flexible, permite instalarse inclusive cuando hay, digamos, ondulaciones mayores, siempre y cuando no hayan, digamos, contactos agudos entre las superficies, ¿ok? Bueno, como vemos aquí, tiene cierta flexibilidad a la hora de instalar los paneles, los módulos unos con otros, y bueno, está indicada entonces la dirección a la cual se tienen que instalar estos módulos, y aquí vemos los puntos de clavado
que realmente son 30, considerando el solapamiento, son 30 puntos de clavado que tenemos en cada módulo. Mientras mis colegas aquí muestran en el video inferior, ven la instalación del sistema, donde tenemos en este caso 4 operadores instalando los módulos en un túnel. ¿Cómo hacemos este trabajo? Bueno, simplemente vamos a comenzar en la parte alta del túnel, la corona del túnel, y vamos a ir entonces clavando, utilizando una Hilti, una clavadora Hilti operada a baterías. Vamos clavando entonces, solapando cada módulo, ¿ok? De la parte superior, vamos moviendo a la parte inferior. Lo importante es tener la primera capa de shotcrete, de regularización, ¿ok? Y como mencioné anteriormente, permite hay bastante flexibilidad en cuanto a las ondulaciones a lo largo del túnel. ¿Ok? Se solapan entonces los extremos y se clava entonces. Principalmente toda la red de drenaje debe llegar hasta la solera del túnel, ¿ok? Y aquí entonces se puede utilizar un geotextil, ¿ok? Para garantizar totalmente un sistema cerrado donde el agua va a ser direccionada por gravedad hacia el sistema de drenaje principal del túnel. Una vez esto ha sido realizado, se coloca entonces la siguiente capa de hormigón proyectado o los elementos necesarios de acuerdo al diseño del túnel. En el caso más simplificado, digamos, se pudiera, dependiendo del tipo de túnel, por supuesto, digamos, que no sea carretero, un túnel hidráulico, un túnel, digamos, minero para las zonas de los adits de las minas, se pudiera colocar directamente, claro, dependiendo de la condición del agua, la capa entonces de hormigón proyectado. Okay, exacto. Y el revestimiento final o el soporte final. Aquí vemos también, un poco alto, yo no me escucho. Aquí vemos también entonces la aplicación de Dolenco. Y aquí vemos entonces ya están aplicando el hormigón proyectado directamente sobre los módulos de Dolenco. ¿Okay? De ellos ayudan de por sí a la adherencia, ayudan inclusive a minimizar el rebote para colocar el hormigón proyectado. Se pueden colocar, tenemos ejemplos en caso que se necesite otros sistemas de refuerzo en el túnel, los bulones o otro tipo de mallas de refuerzo para estructural. El reforzamiento estructural del túnel también se puede colocar, eso no es ningún problema si ya tenemos el sistema Dolenco instalado. Okay, aquí vemos cómo ya está cubierto también la parte inferior donde termina, digamos, los módulos de Dolenco Drain. Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas del sistema? Bueno, principalmente queremos evitar permanentemente la presión de agua, como está diciendo, una vez ya finalizado digamos, la impermeabilización o el túnel, perdón, el agua sigue acumulándose, el agua sigue ¿sabes? Fluyendo en la roca. Okay, esto a lo largo del tiempo, si no hay un drenaje óptimo de esta agua, se puede estancar, ¿ok? Y esto va a aumentar la presión detrás del revestimiento del túnel, ocasionando estas infiltraciones con el tiempo, ¿ok? A través de los años que empiezan a aparecer en ciertos túneles y que necesitan entonces ser reparadas, lo que estábamos hablando al inicio, mayor costo de mantenimiento, la rehabilitación del túnel. Okay. También durante la etapa de construcción, ustedes ven que este sistema va después de la capa de regularización, ayuda ya significativamente a canalizar el agua, ¿okay? A disminuir por lo tanto la humedad, y esto ayuda a los siguientes elementos, a la instalación de los siguientes elementos. Por ejemplo, suponiendo que tengamos solamente el shotcrete de regularización, viene Dolenco, después viene el shotcrete final, y entre este shotcrete hay una membrana pulverizada, impermeabilización. Es un requerimiento, la membrana pulverizada necesita una superficie lo más seca posible, ¿ok? Para garantizar su adherencia y el fraguado
correcto de la misma para que no pierda sus propiedades impermeabilizadoras. Ese es el tema, protege la membrana proyectada, elimina y minimiza la inyección. En este caso nos referimos a los casos en que tengamos ingresos de agua en el túnel, como en el video inicial que les mostré. Nosotros lo que recomendamos en zonas, digamos, si tienes un borehole o una perforación donde viene mucha agua, uno puede tener un mortero temporal. Se instala el sistema Dolenco. Hay unos sistemas también lineales para estos casos que pueden ser integrados con el sistema de la red de canales. ¿Ok? Ya una vez colocamos eso, entonces el sistema, cuando ya el mortero deja de estancar el agua, ya el agua cuando vuelva a fluir va a ir direccionada en los elementos de Dolenco. Por lo tanto, no tenemos que estar inyectando todas estas perforaciones en distintas zonas, hacer perforaciones, inyectar aquí, hacer un grouting más digamos, en más puntos. En este caso, podemos ayudar también a eliminar y minimizar la inyección durante la etapa de construcción, estoy hablando. Aquí ven también, en este caso, esta estructura estaba presente, ¿sabes? Se utilizó también, no se requiere mucho espacio para la instalación de este sistema. Perfecto. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, indudablemente en túneles, ¿ok? En obras subterráneas en general, en túneles, cualquier tipo de túnel, siempre y cuando esté de acuerdo a la norma. Pueden ser en túneles nuevos o a construirse. También, por supuesto, en el tema de recondicionamiento, rehabilitación de túneles, que también lo mostró el ingeniero Díaz con el sistema, este sistema de láminas que mostró al final, bastante interesante. También puede ser empleado, por supuesto, en minerías, piques, en obras subterráneas, pero también tenemos aplicaciones, experiencia en aplicación en obras civiles, como en el caso de cimentaciones. Aquí vemos también cómo se colocó el sistema Dolenco en este proyecto, muros de proyectos de contención, de rehabilitación de estructuras. Aquí vemos claramente el sistema Dolenco y estos sistemas lineales, ¿ok? Captando esas zonas donde tendríamos el mayor ingreso de agua, se coloca este sistema lineal y esto se combina, entonces se hace un solapamiento, pero con un sistema cerrado, o sea, que en conexión con el sistema lineal que ven aquí, pero también de toda la red de canales de Dolenco. Y aquí vemos inclusive cómo la humedad ya empieza en esta zona, se ve ya más seca que en las zonas donde no tenemos el sistema Dolenco. Otra posible aplicación del sistema es en taludes, muros de contención en carreteras. Pueden imaginarnos, esto es un tema también interesante en zonas donde podemos tener presencia de agua en estos taludes. Y si el sistema de drenaje de la carretera no logra captar el exceso de agua, por supuesto, esto representa un peligro, ¿no? Para las vías, como lo mencionó también el ingeniero Ángel. Y bueno, aquí vemos entonces sería otra posible aplicación del sistema Dolenco. En sótano se ha aplicado, esta es una variación del sistema, la forma no es tan circular, aquí es un poco más cuadrada, esto le da un poco más de resistencia a la compresión a estos módulos. Esto es un módulo distinto, pero también se puede aplicar en sótanos. Tenemos ya experiencias con este tipo de sistemas, aplicaciones en suelos residenciales e industriales, como vemos aquí. ¿Dónde aplicarlo? Aquí una manera general, por supuesto, cada proyecto es único, cada túnel o obra civil donde se necesite este tipo de sistema, hay que verlo caso a caso, pero aquí les muestro una vista general. ¿Ok? Directamente sobre la capa de hormigón proyectado inicial, o digamos, si es una capa suave, en el caso de túneles se necesitaría una capa de regularización. Sin embargo, somos bastante flexibles en cuanto a la permisividad de las ondulaciones o de las oquedades presentes en la superficie del túnel, siempre y cuando respetando las normas, por supuesto. Pero antes de la membrana proyectada, en el caso que se va a emplear una membrana proyectada, este es en el caso más que todo de cimentaciones, trae el eje de pantalla de pilotes secantes. En casos, en piques, por ejemplo, aquí predominantemente tenemos, por supuesto, un drenaje, digamos, vertical por gravedad. Saben, no tenemos una corona, estamos en pique, ¿ok? Espero que sea en inglés shaft, no sé cómo lo llaman en México.
Aquí en estos casos se puede colocar directamente sobre la roca desnuda. ¿Ok? En otras aplicaciones de cimentaciones, sobre los pilotes antes del hormigón proyectado de revestimiento. Tengo otros videos, no lo tengo aquí, donde mostramos este tipo de aplicaciones. Em, en casos de tuneladoras también se puede emplear, pero en este caso solamente, por supuesto, en las tuneladoras tipo topos abiertos, ¿ok? Los grippers, se puede colocar entonces el sistema Dolenco. Esto ayuda entonces a canalizar y a mantener inclusive la tuneladora seca. Y en taludes entonces la imagen que le mostré anteriormente, también bebido entre dos capas de Shotcrete, similar a la aplicación en túnel. Solo les voy a mostrar dos ejemplos por cuestión de tiempo. Esta fue una aplicación que se hizo en tren ligero en Montreal, Rousseau Express Metropolitan Train. Ellos tenían en el diseño inicial, no estaba incluido Dolenco, pero ellos estaban teniendo muchos problemas con ingreso de agua y por lo tanto tenían problemas a la hora de aplicar la membrana pulverizada. Okay, en este caso entonces se presentó el sistema, se hizo una modificación al diseño y entonces se colocó el Dolenco Drain sobre la primera capa de hormigón, si mal no recuerdo, y esto ayudó entonces también a la aplicación de la membrana proyectada. Asimismo, en la sección de paraguados que tenía, se incluyó siempre en la superficie final en estas sesiones para canalizar el agua después de cada paraguado que queda. Uno cuando está haciendo este tipo de trabajo, por supuesto, también está utilizando mucha agua para el paraguado y dependiendo de las condiciones hidrogeológicas del caso, podemos tener mayor ingreso de agua y esto ayudaba entonces a aliviar toda esta presencia de agua y canalizarla hacia los hastiales del túnel. El segundo ejemplo que quiero hablar brevemente es el túnel vial carretero Toyo, es el nombre de Guillermo Echeverry, si mal no recuerdo el nombre oficial. Este proyecto está en Colombia, en Antioquia, cerca de Medellín. Es el túnel carretero más largo de Latinoamérica, todavía está en etapa final y el túnel está construido, pero está todavía no operativo. Es de 9,7 kilómetros. Ellos tenían en el video que mostré en la primera lámina problemas en algunas secciones del túnel con fuerte ingreso de agua, como vieron en el video, filtración de agua, habían goteos, okay, y esto estaba en construcción, no era el soporte primario. Lo que se hizo en este caso, se regularizó el hormigón proyectado, en el caso correspondiente, donde había una ondulación muy elevada, aquí ven de 30 a 50 centímetros. Como tal, no es que se regulariza a tener, digamos, una superficie bastante suavizada. La idea aquí es minimizar los contactos, digamos, o eliminar los contactos agudos, ¿ok? Porque el sistema es bastante flexible, permite adaptarse a la superficie. ¿Okay? Adicionalmente se emplearon los Dolenco lineal, no lo mostré, no tiene la lámina, pero es un sistema lineal de 20 centímetros de ancho, no recuerdo el largo, creo que es en medio metro. Okay, estos sistemas lineales se combinan entonces con el módulo estándar de Dolenco y entonces se instalaron estratégicamente en zonas donde había mucha presencia de agua y se integraron a toda la red. Luego se aplicó un Shotcrete reforzado con fibra. Esto fue todo lo que se empleó en este caso. El espesor final de la capa de hormigón fue de 15 centímetros. Para esto se realizaron pruebas directamente en el túnel. Se probaron distintos espesores y se logró entonces en zonas inclusive bastante complicadas que con 15 centímetros era suficiente. Y bueno, se fijó y se canalizó al sistema al drenaje principal en la solera del túnel. Perfecto. No los mantuve muy ocupados, ya tenemos bastantes minutos. Muchas gracias por su atención y no sé cómo continuamos, si yo dejo de compartir. Hola, ¿qué tal? Sí, yo creo que a continuación, bueno, primero que nada, agradecer a ambos ponentes, tanto al ingeniero Ángel como al doctor Joseph, por su participación. Y
a la empresa G&G, que es socio empresarial de Amitos, por hacer posible esta presentación, este webinar. Tenemos algunos minutos para responder algunas preguntas, si les parece. Entonces, me voy a permitir leer las preguntas para que, por favor, nos ayuden a contestar. Bueno, las primeras dos las voy a juntar, es de la misma persona, pero pregunta si la colocación de geotextil y geomembrana se puede hacer mecánicamente y no manualmente. Y la segunda sería si los instaladores de geotextil y geomembranas deben estar certificados para colocar estos materiales. Bueno, bueno, esa pregunta creo que es para mí. La respuesta sería, con respecto a la segunda parte de la certificación, no existe en México una certificación como tal que nos permitiera, pues, emitir por una autoridad el certificado de que es un instalador capacitado para hacer este tipo de cosas. Lo que se usa o lo que existe realmente es que los fabricantes de las geomembranas, que son los primeros interesados en que estas sean aplicadas correctamente, certifican a las compañías para que sepan hacer este trabajo y pues regularmente vienen a visitarnos a los instaladores, a las empresas instaladoras, para dar cursos de actualización, pero realmente cuando ya tienes casi 1 millón de metros cuadrados de instalación, pues lo que tienes es una cuadrilla muy bien preparada y muy bien formada para el trabajo, ¿no? Entonces, no existe como tal. La segunda pregunta con respecto a la automatización o dejar de hacerlo manualmente, en túneles muy grandes, y pensaría, por ejemplo, del caso del Toyo, que son 9,5 kilómetros, se podrían utilizar andamios motorizados, andamios que la gente tenga que estar empujando o moviendo, y también los rollos de la membrana, el rollo geotextil, se meten sobre unos, pues, que sea, desenrolladores mecánicos que recorren toda la superficie de la bóveda y te permiten ir colocando el geotextil sin que lo tenga que cargar una persona, un ser humano, ¿sí? Pero la fijación y la soldadura todavía no se pueden automatizar. Espero que esto te aclare tu pregunta. O sea, en la parte manual, pues el operador sigue siendo, pues yo siempre digo que es como una mesa este asunto, que tiene 4 patas, y una de las patas más importantes para que la mesa sea estable es un operador capacitado, porque las otras 3 mesas, pues es que tengas un producto de buena calidad, una de las patas, la segunda que tengas un procedimiento, la tercera que tengas buenas herramientas, porque si tu soldador manual te está variando el voltaje o te está variando o la resistencia no te da el calor suficiente, pues por más que el operador sea bueno, el material sea bueno y tu procedimiento sea bueno, vas a tener problemas. ¿No? Estas 4 patas tienen que estar en armonía, pero si te fijas, 3 de ellas no son humanas. La parte humana es fundamental porque el único que tiene toda la tecnología en sus manos de soldadura, de instalación, conocimiento de la norma o del producto, de la calidad del producto, es el operador. Entonces nosotros sí tenemos mucho énfasis en que nuestros operadores, los jefes de cuadrilla, pues tengan por lo menos un par de, bueno, o sea, el ascenso de la gente al jefe de cuadrilla, pues pasa de que entra con un auxiliar, un operador sin ninguna calificación, después se convierte en un auxiliar y después se convierte ya en un soldador calificado y después se convierte ya en un supervisor de obra. Es un proceso que a lo mejor puede tardar unos 6 meses, 7 meses, dependiendo que haya continuidad de las obras, para que tengas una persona que esté capacitada para dirigir una obra o llevar el ritmo del avance de un turno, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería mi contestación a esas 2 preguntas. Geo Monroy, ¿alguna otra pregunta? Perdón porque estaba apagado el micrófono. Gracias, gracias. Y gracias a José Luis González, que fue quien hizo estas 2 preguntas. A continuación tenemos a Jeff Gómez. Nos pregunta si al momento de la inspección de control de calidad en el sistema lámina vista, ¿cómo podemos identificar si algún elemento no se encuentra sellado correctamente en el traslape? Realmente aquí sí no existe un sistema como tal normalizado para la revisión de esas uniones entre rollo y rollo.
recurrimos otra vez al sistema que utilizamos en las láminas de PVC, que es un punzón de punta roma. Se recorre haciendo fuerza el borde que queda de la soldadura de un rollo contra otro, esos 5.5 milímetros que están encima de uno del otro. Y si detectamos que la punta al hacer fuerza se hunde o brinca, ese es un punto que tenemos que revisar. Es la única manera, es una inspección visual y una inspección con esa herramienta. No existe como tal una prueba neumática, porque la soldadura que se hace, el sistema como es una espuma de polietileno, y como digo, es espuma, si metiéramos una máquina automática, la presión de los rodillos aplastaría el material y ya no tendríamos un área hidráulica por la cual pueda correr el agua. Entonces es una soldadura manual y se revisa igual que una soldadura manual con una punta roma. Ok, perfecto. Bueno, a continuación tenemos una pregunta de Oscar Arrestegui, que es del Perú, y nos pregunta, bueno, nos comenta que tienen una perforación minera y les interesa captar el agua cuando hacen piques o derivaciones. Y la pregunta es, ¿qué les permitiría retirar esta agua antes de empezar a utilizar bombas para su evacuación? Le cedo la pregunta al doctor Joseph. Sí, Sí, como mencioné durante la presentación, en el caso de piques, uno pudiera, claro, analizándolo, hay que ver, como dije anteriormente, caso por caso, ¿no? Cuál es la condición de agua, de ingreso de agua. Pero en este caso uno puede aplicar el sistema Dolenco directamente, ¿ok? Sobre la roca desnuda. em, Dependiendo cuál es la condición de la roca, de la superficie, sino una pequeña capa de shotcrete de regularización. Estamos hablando de verdad, no mayor con 3 milímetros, 4 milímetros ya son suficientes, y ya podemos entonces colocar el sistema de Dolenco en todo el pique y canalizar el agua entonces hasta un sistema de drenaje principal o un pozo de captación donde pueden tener las bombas. Depende del caso, por supuesto. Habría que analizarlo y ver cuál es la condición actual, cuál es la situación que tienen. ok, gracias. Sí, creo que de hecho es algo de lo que se comentó ya al final de la presentación. Ya después, si hay un tema comercial, creo que tendrán el contacto y si nos ayudan a compartirlo para que los puedan buscar. Muchas Eh, gracias. a continuación, tengo una pregunta de Marco Bautista sobre el sistema Anchor. Nos pregunta si puede emplearse para impermeabilizar la cara de un talud con anclaje. Pues en principio lo que hace el sistema Anchor es perforar una impermeabilización existente de una manera segura para que no haya fugas de agua del sistema. Entonces, no me queda muy claro en un talud cuál sería la idea de impermeabilizar el talud. Más bien, el sistema Anchor, si lo que queremos es estabilizar el talud para que no haya caídas o deslizamientos, hay otros sistemas de anclajes pasivos o anclajes mecánicos. Podríamos pensar en Platypus o podríamos pensar en otras marcas que nos permiten sujetar la tierra o el material del talud para que no haya un deslizamiento o un caído. No me queda muy claro cuál sería la idea de impermeabilizar un talud. Si nos quiere ampliar un poquito más su consulta, pues con mucho gusto, ¿no? Ok, de acuerdo. Y de hecho, también Marco Bautista nos pregunta sobre una aplicación especial, sobre cuál es el mejor sistema para impermeabilizar la cara de agua hacia arriba de una presa de concreto compactado con rodillo. Bueno, doy mi opinión y después si quiere Joseph puede dar la suya. Existe una compañía que es del grupo Vinci, se llama Carpitec, se dedica precisamente a la impermeabilización de presas de rodillo de cemento compactado y lo hace con una lámina de PVC y un sistema propietario patentado por ellos. Es una lámina de PVC gruesa con una geotextil de casi 1 kilo detrás. Tiene un sistema para resolver todos los sistemas el drenaje del agua y la sujeción de la membrana contra las caras expuestas. Eso es lo que yo, de mi experiencia, es lo que yo conozco. Y de hecho, bueno, hay muchos casos, si se meten ustedes a Carpitec van a encontrar mucha experiencia. Es una compañía que se especializa en este tipo de soluciones. No sé si el doctor Joseph tenga alguna otra opinión. No, no, bueno, en general, Díaz, no cuento, estoy tratando, no conozco por parte de Dolenco aplicaciones en este tipo de proyectos.
no tengo ninguna referencia, desafortunadamente. Ok, bueno, creo que sí, de hecho, es algo un poquito más especializado, o sea, sale un poco del tema realmente de los túneles, ¿no? Bueno, Efectivamente, no es una obra subterránea, es un poquito otro tipo de temas. de acuerdo. Bueno, vamos a ver si vamos a tratar de respetar los tiempos. No sé si un par de preguntas más. Bueno, tengo aquí alguna más de José Luis González. Me voy a enfocar sobre una muy particular para el sistema Dolenco. Dice que sí, o pregunta que si en zonas con mucho ingreso de agua se puede colocar dos capas del sistema Dolenco. Ya, ok. Am, Como tal, dos capas no es una aplicación, digamos, que nosotros tenemos presente, porque no hay manera de, a menos que, bueno, que tengas otra capa de shotcrete, dices tú, pero no lo vemos necesario. Yo creo que la combinación de distintos elementos, ¿ok? Como los presentados por el ingeniero Díaz, en conjunto con Dolenco, puede garantizar entonces una superficie totalmente seca. Eh, si hay mucha presencia de agua, como mencioné, que fue el caso también en el Toyo, eh, se pueden hacer tratamientos puntuales, ¿ok? Con sistemas lineales que se pueden integrar al sistema de red modular de Dolenco. ¿Ok? Para controlar, digamos, estos ingresos de aguas puntuales que son muy altos. Normalmente se da así, no es que tienes en toda la superficie del túnel, eh, digamos, agua, ¿sabes? Cayendo por toda la superficie del túnel. Normalmente cuando hay muchos puntos donde hay mucha presencia, se utilizan los sistemas lineales, se puede hacer pequeñas perforaciones y se coloca la malla de Dolenco. En ese caso, doble no tiene sentido. Yo diría mejor utilizar los otros elementos como los presentados durante esta charla, hacer un diseño considerando todas estas tecnologías que tenemos a disposición. Ok, sí, de acuerdo. Gracias nuevamente a José Luis González. Tengo aquí una pregunta para el ingeniero Ángel. Son dos preguntas, de hecho. Una es, para los ensayos de soldaduras por extracción que se usa el, el vacuum test, este ensayo está diseñado para superficies horizontales y planas. En el túnel, si necesitamos hacer pruebas en hastiales y bóveda, ¿cómo lo hacemos y con qué frecuencia? Y una segunda pregunta, nos comenta que tiene la utilización de ganchos para su verificación de estos parches. ¿Bajo qué norma o criterio se debe hacer? A ver si no fue demasiado. Me perdí un poquito en la explicación. La bomba de Sí, vacío, la campana de vacío, como él, me imagino que es lo que se está hablando, realmente no se utiliza en el túnel porque la superficie sobre la cual tendríamos que apoyar la campana no es una superficie lisa y plana, entonces no podríamos ejercer el vacío, sería un poquito complicado, ¿sí? Lo que se utiliza si queremos comprobar, si el protocolo de control de calidad que se establece entre el instalador y el que lo contrata lo exige. Lo que se utiliza son las pruebas de un aparato que se llama chispómetro. Lo que se hace es meter un hilo de cobre en las soldaduras manuales y después meter una corriente directa y después con una escobilla barrer a ver si hay alguna una chispa, un brinco en la revisión de la soldadura que nos indique que hay algo que no está bien soldado. Eso es un protocolo que se tiene que establecer previo al trabajo. La otra, fuera de eso y la experiencia que tenemos nosotros, no, solamente en un túnel nos lo han pedido, es la revisión manual visual primero y después manual con el punzón romo que le he mencionado. Y tanto en bóveda como en bóveda, tampoco deberían de haber muchas revisiones en la bóveda, porque el rollo es una pieza continua que va de un extremo al otro del túnel, recorre de tubo de drenaje a tubo de drenaje. Entonces, como no hay uniones, no habría ninguna otra comprobación que más que la longitudinal entre rollo y rollo y la hacemos con la prueba neumática. No tendría por qué haber una revisión en la bóveda por un empalme de rollos. Si se van a hacer empalmes de rollos porque las longitudes no son correctas, esas uniones se hacen previo a la colocación de la lámina en la bóveda.
Es decir, cogemos un pedazo, imaginemos que el túnel tiene 30 metros de longitud. Entonces tenemos un pedazo de 15 metros, le ponemos otro rollo de 15 metros y lo soldamos transversalmente. Esa soldadura se hace antes de colocarse en la bóveda, no se hace en la bóveda, y se comprueba en unas condiciones favorables como puede ser en el piso. ¿Sí? Ya en la bóveda hacer esas comprobaciones con las condiciones de iluminación, estar en contra de la gravedad, tener las manos levantadas de forma constante, pues no son muy fáciles de hacer. Entonces, preferible, si tenemos que hacer empate de rollos por cualquier razón, porque los rollos, como les digo, no son de la longitud de extremo a extremo del rollo, pues mejor las hacemos antes de y no ya colocado el rollo. Ok, y bueno, la segunda pregunta no sé si sea muy clara. Dice que tiene la utilización de ganchos para la verificación de estos parches y pregunta qué norma o criterio se debe considerar. No, desconozco a qué se refiere con lo de ganchos, la verdad es que no sabría contestarle. Desconozco a qué se refiere con los ganchos. Ok, tal vez igual sí, lo aclaro un poquito. Bueno, tenemos otra pregunta de Jesús. Bueno, la persona esta, si nos quiere escribir por correo, ahorita tenemos aquí la presentación de nuestros puntos de contacto de Dolenco y de G&G para que nos escriba y nos explique a detalle de qué es lo que está queriendo investigar. Ok, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de Jesús Ríos y nos dice, para trabajos de mantenimiento, ¿se puede aplicar este sistema sobre otro tipo de procedimiento constructivo general? Me parece entender que pregunta si se puede colocar sobre lo que ya está construido. Y bueno, no especifica qué sistema, me imagino que cualquiera de los temas que se habló. Bueno, yo creo que podemos contestar tanto el doctor como yo. De nuestro caso, bueno, y estoy hablando también por Dolenco, las Correcto. soluciones que tiene Dolenco y la sustitución de la lámina vista funcionan muy bien para estructuras ya existentes, porque le vamos a quitar vamos a tener una solución muy eficiente que ocupa muy poco espacio dentro del área abierta que tiene un túnel. Entonces, imagínense, por ejemplo, un túnel, un paso subterráneo, un paso inferior en una vialidad urbana. Si tenemos goteras, no podemos meter todo lo que implica meter una lámina de impermeabilización de PVC y un encofrado definitivo y ocupar 30 centímetros en las tres caras abiertas del túnel. No va a funcionar eso. En cambio, si le metemos un sistema como el Dolenco, que ocupa muy pocos centímetros de espesor, o la lámina vista, que son 5 milímetros de espesor, realmente podemos solucionar y captar el agua y conducirla a un lugar donde no cause daño, porque como decía el doctor, el agua es muy lista, pero también es muy floja. En cuanto encuentra un lugar donde le va fácil y no le causa esfuerzo irse, se va a ir hacia allá y no va a empezar a pelearse contra una barrera impermeable. Entonces, Correcto. tanto Dolenco como lámina vista podían ser las soluciones que podían funcionar para algún caso, estamos hablando de forma genérica, ya con más detalles, pues no sé, se podría aterrizar más una propuesta. Y le cedo la palabra al doctor a ver qué opina. No, no, perfecto, ingeniero Ángel. Muy buena su respuesta, totalmente de acuerdo. Ujú. Ok, de hecho veo que aquí pueden ver en la presentación los contactos y adelantándonos si es que alguna no diera tiempo de revisar todas las preguntas, con toda confianza pueden contactar a la empresa G&G y que es el representante de Dolenco en México. Una pregunta de Marco Antonio Méndez sobre Dolenco. Nos dice, veo la forma del Dolenco Drain y cómo intercepta, cómo hace la captación del agua. Mm, bueno, la forma, bueno, son estos rombos, ¿ok? Es un módulo. Mm, ok, ya creo que entiendo la pregunta, sobre todo porque uno ve el rombo y uno piensa en el espacio vacío que pasa ahí. Recordemos que los módulos están instalados sobre dos capas. Digamos el caso más sencillo, dos capas de shotcrete, ¿ok? Una capa de regularización, colocamos el módulo y tenemos una segunda capa. Como lo mencionó el ingeniero Díaz anteriormente, el agua es floja. El agua va a buscar un canal preferencial. Nosotros lo que hacemos con los módulos de Dolenco es crear artificialmente una red de canales dentro de estas dos capas de shotcrete. O sea, el agua preferiblemente va a ir, ¿sabes? Donde hay resistencia. Recuerda que tenemos el rombo, ¿ok? Y tenemos la capa de shotcrete. Y esa capa hace ya una resistencia al flujo de agua. Y el agua va a tender entonces a entrar a los conductos de Dolenco y esto va a ser por gravedad,
nodos están interconectados, va a bajar hacia el sistema de captación principal del túnel. Simplemente estamos creando un sistema preferencial para el agua. ¿Mm? ¿De Recordemos acuerdo? que estamos recordemos en el caso de obras subterráneas, estamos hablando de roca dura y la presencia de agua se da principalmente por porosidad secundaria. No es que tenemos toda la superficie del agua, del túnel llena de agua o entrando agua, sino son ciertas zonas y lo que estamos es dándole mayor facilidad al agua de fluir, creando fracturamiento artificial, digamos, con los módulos de Dolenco. De acuerdo. Y de hecho, la siguiente pregunta, parece que está relacionada, es de Marlon Jiménez y nos dice, en el sistema Dolenco, cuando está entre dos capas de hormigón lanzado, queda la impresión de que el concreto bloquea el paso del agua. ¿No sería recomendable colocar un geotextil de separación entre el sistema Dolenco y la segunda capa de hormigón lanzado? Tenemos las dos capas que bloquea el agua. Dentro del conducto de Dolenco, no, los conductos no van a quedar bloqueados por las capas de shotcrete. Por supuesto, el aplicador tiene que colocar bien los sistemas. Tenemos que asegurar que los módulos están en contacto, que no hay espacios abiertos entre los módulos, los conductos y la primera capa de regularización antes de colocar la segunda capa. ¿Okay? Cuando colocamos la segunda capa no va a entrar dentro de los conductos. Los conductos no van a ser bloqueados. ¿Qué crees? Bueno, eso es lo que entiendo por la pregunta. No deberían estar bloqueados por la presencia de la segunda capa. Ok, de acuerdo. Sí, sí, sí. De hecho, a lo mejor no quedó claro, pero precisamente la idea del tren es eso, conducir el agua, ¿no? Uh-huh. Constancia. Ok, bueno, una pregunta sobre el túnel de Toyo y nos pregunta Jorge Bolaños, para el túnel del Toyo, ¿dónde y de qué forma se llevó a cabo la salida del flujo de la recolección de aguas? Se construyeron cajas intermedias cada tanto y las pendientes para salida se dieron por gravedad. No sé si... Esa pregunta de verdad que no puedo responderla porque no recuerdo, yo no estuve presente en este proyecto. ¿Cuál fue el sistema? Ya estamos hablando del sistema de drenaje principal del túnel. Y realmente si te digo alguna, no recuerdo ahora cuál fue el sistema que ellos emplearon para mantener todo, digamos, el sistema, cuál era el drenaje, el sistema principal, no lo sé. No puedo. Si lo deseas, yo puedo preguntarle a la obra, claro, y con mucho gusto te respondo por un correo, no hay problema. Ok, gracias. Y bueno, tal vez una última pregunta. De todas formas, las personas que por alguna razón no se haya contestado sus preguntas, no olviden que aquí tienen los contactos para que puedan buscar directamente a los ponentes o con la empresa GIG, si es alguna aplicación en especial. Buscamos alguna pregunta. Bueno, igual para el sistema Dolenco, por parte de Marlon Jiménez, nos pregunta, para el sistema Dolenco, ¿tienen datos de caudales de infiltración cuando el sistema está entre dos capas de hormigón lanzado? Y entiendo que sin geotextil de separación, aquí le falta una letra, que es más o menos el mismo tema, ¿no? Y, Sí. no, los valores, que la capacidad del sistema en sí, yo lo mencioné durante la presentación, son 8 metros cúbicos por metro lineal por hora del sistema Dolenco. Ya del sistema general, ¿sabes? Si tienes, no tengo un valor que te pueda dar exactamente, teniendo ya dos capas de shotcrete, menciona él. ¿Qué más? Bueno, No aquí tengo, nuevamente menciona el tema de sin geotextil de separación, ¿no? Como que sin geotextil. es como normal se No utiliza, cuento ¿no? con valor, con ese dato. No, yo solo conozco, por supuesto, sé la capacidad por metro lineal por hora del sistema, son 8 metros cúbicos. No puedo dar un valor en esa situación específica. Bueno, una última pregunta, a ver, parece interesante, y nos pregunta Marco Antonio Méndez,
si al usar fibra de acero en el shotcrete, hay algunas observaciones al usarse en la membrana de PVC y en el Dolenco Drain. Bueno, si me permite contestar la parte que me corresponde a mí, las fibras de aceros en el shotcrete, en el caso de usar una impresión con una lámina de plástico, de PVC, por ejemplo, están totalmente contraindicadas. Si se va a usar fibras de refuerzo en el shotcrete, lo que se tiene que usar es fibras de polipropileno, fibras plásticas, porque las fibras metálicas pueden llegar a perforar la membrana, aun cuando pongamos el geotextil de separación y protección, está totalmente contraindicado. No sé, le dejo a Joseph que conteste la parte de No, Dolen. sí. No, en el caso de Dolenco no se ha aplicado. Hay aplicaciones es independiente del tipo de fibras que utiliza el shotcrete. ¿Mm? Perfecto. No hace un daño a los elementos. Bueno, esta pregunta es interesante porque efectivamente hay las dos vertientes, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro en la aplicación. Bueno, pues pienso que con esto daremos fin a este webinar. Nuevamente agradecer a los dos ponentes y a todas las personas que participaron, a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y por supuesto a su socio empresarial GIG. Muchas gracias y buen día a todos.